un lugar donde podrás combinar romance, mundo abierto y viajes a otras dimensiones. Un juego en el que podrás sumergirte en otra realidad y dividir la vida en antes y después. Así es como se puede describir el juego de fantasía en realidad virtual llamado Chrono Life. Y todo estaría bien si otro jugador con armadura de caballero no hubiera insultado al héroe al negarse a unirse al equipo. Otra hechicera participante intentó explicar su negativa de forma más educada, pidiendo disculpas por su compañera, mientras un hombre musculoso con cicatrices en los hombros estaba detrás y miraba al chico con desdén. Y cuando todos los miembros del gremio ya habían avanzado, incluso el niño pequeño, con una piruleta en la mano, no pudo evitar reírse del héroe y su ropa. Y así sucedió con cada equipo al que John intentó unirse, hasta que en algún momento se quedó completamente solo en medio de la calle. Al escuchar otra negativa, el chico no pudo soportarlo y maldijo en voz alta. Casi llorando, el héroe estaba enojado con el juego, con su pobre equipamiento y con el mundo entero. Los demás personajes lo miraron como si estuviera loco y se burlaron de él y de su débil equipo. Pero Juan no pudo aceptar la derrota y al oír sus palabras gritó que no entendían nada y que las armas no podían ser inútiles si se gastaba mucho oro en ellas. De repente, una chica de la multitud notó su histeria. El chico la miró solo cuando ella intentó dirigirse a él con vacilación, acercándose. Lilith parecía brillar con su belleza e inocencia, moviéndose torpemente de un pie a otro y sosteniendo un bastón ordenado con sus delgadas manos. John se sonrojó inmediatamente, mirando a la chica de arriba abajo, sorprendido de que ella incluso se acercara a él y le preguntara qué quería. Con una sonrisa deslumbrante y brillante, la propia Lilith invitó al héroe a unirse a su equipo. Sonriendo ampliamente, John se dio cuenta de que este juego era el mejor porque tenía tantas bellezas. Pasó un tiempo, y los héroes ya estaban caminando por el bosque, y Lilith estaba elogiando al chico, quien se rió con suficiencia ante esto. John se jactó orgullosamente de haber gastado la mayor parte del dinero de sus padres en lingotes de oro en el juego, razón por la cual tiene ese equipo. Y la muchacha volvió a admirarlo, preguntándole cuánto había mejorado ya. John prometió significativamente que definitivamente se sorprendería. El chico agregó orgulloso que compró todos los sets para principiantes por 55.000 wones, lo máximo que pudo pagar. Con un brillo en los ojos, el héroe mostró una espada de dicho conjunto. Lilith sonrió deslumbrantemente. ¡Genial! ¡Pareces un caballero! En ese momento, Juan sintió como si un rayo le hubiera caído directamente en la sien y en el alma. El chico se sumergió en sí mismo, imaginando paseos diarios juntos, sonrisas, risas. Cómo un día, rodeados de flores, ocurrirá su tierno primer beso en el juego. O cómo un día se arrodillaría frente a ella bajo los rayos del sol poniente. John ya imaginaba cómo en la pared blanca, como la nieve de la casa que compartían, colgarían cuadros con un marco dorado con los momentos más felices de sus vidas. Y por supuesto, cuando sea pequeña, se encontrará con él y su madre después del trabajo. Perdido en sus sueños, el chico ya estaba pensando en qué nombre podría ponerle. Los pasos de Lilith se detuvieron de repente, interrumpiendo los pensamientos perdidos del héroe. La muchacha dijo que habían llegado al lugar correcto. Resultó ser un espacio vacío en el bosque, oculto por árboles. El héroe se sorprendió por esto y miró a su alrededor. Se escuchó un repentino sonido metálico de la espada cuando su hoja atravesó a John. El hombre inmediatamente comenzó a toser sangre, sorprendido por lo que estaba sucediendo. Sus estadísticas de salud base comenzaron a disminuir instantáneamente. El héroe cayó al césped con estrépito. Conmocionado, trató de comprender lo que estaba sucediendo, respirando con dificultad mientras el sabor a hierro se hacía más fuerte en su boca. Detrás de él ya se estaba formando un charco de sangre roja y brillante. Preguntó con voz ronca: ¿para qué?, tratando de distinguir la expresión de Lilith. Cuando el tipo sugirió que era su arma, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. La niña sonrió como si nada hubiera pasado, diciendo que el héroe podía quedarse con esa basura. John quedó asombrado por sus palabras, sin entender si se trataba de la misma belleza que había visto hacía 5 minutos. Y Lilith añadió en el mismo tono que lo atrajo al bosque, lejos de miradas indiscretas, para matarlo. El chico, sorprendido, recordó que la chica lo había invitado a unirse al equipo, y ella respondió con una sonrisa que mentía, porque no necesitaba a alguien como él en su equipo. Como si quisiera acabar con él,
sin vergüenza alguna, lo llamó pobre perdedor. El rostro de John era ilegible, pero estaba claro que sus palabras lo habían golpeado más fuerte que una espada en el estómago. Lilith continuó diciendo que, dado que el héroe está tocando fondo incluso en el juego, entonces en la vida, lo más probable es que sea igual, y es poco probable que no tenga miedo de acercarse a ella fuera del juego. Cuando la muchacha añadió sarcásticamente que los padres del chico también eran pobres, su mirada se oscureció de ira. Juan apretó los dientes. Lentamente, con piernas temblorosas, se levantó de rodillas. Con voz ronca pero firme, dijo en voz baja: «¡Basta!». Y un segundo después, su rostro y sus ojos se llenaron de ira, mientras siseaba que ella había cruzado todos los límites. De repente, Lilith cortó su cuerpo por la mitad, no dejándolo terminar. Gotas de sangre la mancharon desde la cabeza a los pies. La niña solo espetó ante sus palabras. El héroe tosió un charco de sangre al caer al suelo. Partes de su cuerpo volaron en diferentes direcciones. En ese momento, la voz del sistema anunció que Lilith había cumplido las condiciones y era elegible para pasar a la clase oculta. Los hilos rosados instantáneamente se volvieron negros, comenzando desde las puntas. El pulcro vestido corto negro comenzó a transformarse detrás de ellos, junto con su personal. Entonces se hizo largo y blanco, y el bastón aumentó de tamaño y cambió de diseño. Unas alas blancas como la nieve se extendieron detrás de ella y las plumas volaron en todas direcciones. El sistema anunció que la transición estaba completa, y Lilith se convirtió en la diosa de la vida. Una dulce y satisfecha sonrisa tocó sus labios. Con una expresión encantadora, la niña se alegró de que finalmente había llegado a 1000 víctimas. Se estiró como si nada hubiera pasado, satisfecha con su éxito. Entonces, la muchacha pasó fácilmente por encima del cuerpo del héroe con sus tacones blancos. Ella se alejó cada vez más, contenta de que ahora solo le quedaba la misión principal. Apenas manteniendo los ojos abiertos, mientras las gotas de sangre enmarcaban su boca, el niño se dio cuenta de la terrible verdad sobre este juego. Era la ley de la selva. Cerró los ojos exhausto cuando el sistema anunció que su personaje había muerto. Después de un tiempo, se escucha la voz del sistema en un pequeño callejón, informando que el héroe ha perdido la mayor parte de su experiencia y renacerá en un lugar seguro. El chico renació completamente de nuevo, pero no había alegría en sus ojos. Recordó las palabras de Lilith sobre que él era un mendigo y que él mismo nunca se acercaría a ella fuera del juego. Apretó los dientes con resentimiento y enojo. Juan también recordó al caballero, que lo había rechazado groseramente, y luego sobre el niño que se burló de él y de su ropa. Durante varios minutos, el tipo permaneció en silencio, con la cabeza gacha, y entonces comenzó a llorar desconsoladamente porque también le quitaron lo poco que tenía, y hasta su orgullo fue pisoteado. Enjugándose las lágrimas de cocodrilo, el héroe metió la mano en su bolsillo. John sacó un martillo de artesano, que mejora una pieza de equipo en uno. Luego sacó la espada del caballero con 3 unidades. Con furiosa determinación, el muchacho blandió su arma. Cuando el martillo alcanzó la espada, un halo de polvo y magia rodeó al héroe. El niño apretó los dientes al darse cuenta de que la mejor manera de hacerse más fuerte era mejorar su equipo. El sistema indicó que esto no se podía hacer cuando la espada estaba partida por la mitad. El rostro de John era una mezcla de ira y conmoción, pero no pudo evitarlo. Después de la espada, el tipo sacó unos brazaletes de hierro ensangrentados. Después del martillazo tampoco quedó nada de ellos. Y ahora, todas sus armas yacían como un montón de basura a su alrededor. Los labios del héroe se estiraron en una sonrisa. Con una sonrisa forzada, porque al perder una parte del conjunto, automáticamente pierde todo el conjunto. Y por ende la ropa. Una lágrima desesperada y mezquina rodó por su mejilla cuando John se dio cuenta una vez más de que no le gustaba el juego. Entonces un garrote cayó a sus pies con un ruido sordo. Era un arma para principiantes, y en su nivel actual era casi inútil. El héroe miró hacia arriba sorprendido al ver quién se lo había dado. Un personaje vestido con la ropa más básica y con una sonrisa inmutable en su rostro lo saludó. El jugador continuó saludando, y el niño levantó una ceja, sorprendido por su extraño comportamiento. A juzgar por su apariencia anodina, John se dio cuenta de que era un recién llegado. El chico volvió a mirar el palo. No lo podía creer, pero al parecer este personaje le estaba entregando el arma. El jugador hizo un gesto de pulgar hacia arriba, demostrando su heroísmo.
Y el héroe se sintió aún más perdedor al darse cuenta de que este novato simplemente se apiadó de él, al verlo en ropa interior mientras el personaje se despedía. Durante unos minutos, John permaneció sentado junto al palo, sin atreverse siquiera a mirarlo. Luego miró al club con un rayo de esperanza. Sin pensarlo, el tipo lo golpeó con un martillo, y el sistema le notificó que su arma había sido mejorada con una unidad de daño adicional. El héroe volvió a golpear el garrote, y la voz del sistema confirmó nuevamente la mejora en el nivel. Una mirada de tristeza cruzó su rostro al pensar que siempre se estaban utilizando mecanismos así en objetos completamente inútiles. Pero luego golpeó el árbol contra el árbol un par de veces más, escuchando que el equipo mejoraba. El daño adicional del bastón ahora era más 64. John volvió a golpear la bola, pensando que de todos modos el palo se rompería pronto, y que cuanto más alto el nivel, mayor la probabilidad de rotura. Así que continuó golpeando el palo una y otra vez. Una y otra vez. La ciudad ya estaba iluminada por el sol poniente. La mano que el hombre usaba para sostener el martillo le dolía por la tensión y el cansancio, aunque él mismo estaba sentado y cubierto de sudor, temblando de la cabeza a los pies. El héroe se mordió el labio inferior. Con un último y brusco movimiento, giró y golpeó el palo. Una neblina dorada lo rodeó y el sistema volvió a decir que el equipo había sido mejorado. El club brilló con un brillo dorado con un nuevo estatus máximo, nivel 99. Con mano temblorosa, John recogió el arma y la examinó con sorpresa. Se preguntó, ¿cómo podría un simple palo alcanzar el nivel 99? Esto era imposible, porque después de la 10ª vez, la probabilidad de éxito de cada mejora posterior disminuye en un 5%. En ese momento, el palo se le escapó de las manos. Juan intentó atrapar el palo resbaladizo con dedos temblorosos. Finalmente, lo agarró firmemente con ambas manos, pero la punta apenas tocó el suelo. En ese momento, las piedras debajo del chico volaron hacia arriba, y él mismo abrió la boca en estado de shock. Polvo, tablas, trozos de baldosas, piedras. Todo estaba esparcido por todas partes. La Tierra misma estaba dividida en 2 partes. Junto con ello, el planeta quedó cortado a la mitad. Y después, la ola se movió más lejos, causando una enorme explosión en el sistema solar. Un momento después, el niño se sentó en silencio, a solo un par de centímetros del suelo destruido. John gritó de miedo, dándose cuenta poco a poco de lo que acababa de suceder. Los jugadores acudieron corriendo ante el ruido, intentando también comprender lo que había sucedido. Algunos incluso pensaron que fue un ataque de dragón. La gente corrió en pánico hacia la destrucción, corriendo alrededor de John, sin darse cuenta de que él era el que la causaba. El propio héroe todavía estaba sentado en un estupor y miraba hacia adelante, incapaz de decir una palabra. El continente frente a él se dividió en 2 en cuestión de momentos. Ese día, un nuevo récord mundial en juegos de realidad virtual se inscribió en el libro Guinness de los récords. El sistema notificó a John que su reputación había aumentado debido al asesinato del jugador. Y cuando estas notificaciones empezaron a aparecer una y otra vez, quedó claro que el récord mundial era el de jugadores asesinados de un solo golpe. El chico se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque el sonido de notificación no cesaba. Una amplia sonrisa apareció en su rostro, aunque eso era todo lo que era visible debido a la puesta de sol. Juan recordó las palabras de Lilith sobre sus padres y su vida fracasada. El héroe continuó riendo, y su sonrisa se transformó en una sonrisa victoriosa. Recordó cómo pagaría con su vida su conocimiento. Luego, a través de mi propia experiencia, aprendí sobre la esencia del juego. Me vino a la mente la hipocresía y crueldad de otros jugadores. Así fue como John aprendió que en este juego se aplica la ley de la selva. El tipo estaba sentado con cara ilegible y sostenía un bastón en sus manos. Ella brillaba con su estatus de oro de nivel 99, y el rostro del héroe brillaba de ira y de deseo de vengarse de sus ofensores. En realidad, el tipo no era nadie. De aspecto poco llamativo, de estatura media, no destacó ni en los estudios ni en los deportes. Si tuviéramos que describir su vida en términos de juego, su nivel sería bronce 4. El sol volvió a salir sobre la ciudad. Se oyó un suave susurro de pies descalzos en el suelo. John caminó lentamente por la plaza del pueblo, vistiendo solo su impermeable y ropa interior. Ahora algo ha cambiado en él. De repente, chocó con el hombro de un jugador corpulento. El tipo grande se volvió hacia el chico y le lanzó insultos.
Agarró al héroe por el pecho con su mano grande y áspera. El hombre gritó que el niño estaba ciego, y su esposa, apareciendo de repente detrás de él, sonrió burlonamente diciendo que podían dejar a John solo. Ya estaba asustado. El chico no reaccionó de ninguna manera a sus palabras. Aquí, en el juego, él era diferente. De repente, el héroe llamó silenciosamente al jugador hocico de cerdo. El grandullón claramente no esperaba esto de un perdedor de aspecto débil. El hombre empezó a gritar y apretó más el palo, pero el palo ya había llegado a su mejilla. Se quedó desconcertado al notar con el rabillo del ojo un árbol cerca de su mejilla. La ira apareció de nuevo en su rostro. El grandullón gritó que el héroe no le haría nada con su inútil bastón. Pero en ese momento, una onda expansiva del palo inútil le impidió terminar la frase y le dejó sin mandíbula. Al principio, el hombre, envuelto en una luz dorada, voló hacia un lado. Luego, el rayo dorado se dirigió directamente al espacio, donde el gran tipo también voló. Su esposa retrocedió asustada y el polvo se levantó en una columna a su alrededor. Pero John ya se había vuelto hacia ella, con su garrote listo. El arma encajó perfectamente en su mano, como si hubiera sido creada para ese momento. Aquí Juan era invencible. En este juego, él es el personaje principal. La sonrisa satisfecha y el fuego de la venganza en sus ojos nunca abandonaron su rostro. De repente, el sistema notificó que la durabilidad del arma había disminuido drásticamente. El nivel de durabilidad del palo ahora era solo 3 de 5. El héroe miró el club con sorpresa. Algún tiempo después, John se sentó solo frente al arma en ese mismo callejón, con las rodillas pegadas al pecho. La indignación y la tristeza por la inevitabilidad se mezclaron en su rostro. El estado del palo indicaba que debido a su baja durabilidad, se rompería después de un par de golpes. El chico seguía mirando el club, esperando un milagro. Luego se dejó caer tristemente al suelo, dándose cuenta poco a poco de que solo le quedaban 3 golpes, ya que solo había hecho 2, y su durabilidad se había reducido a 3/5. John continuó tendido en el suelo frío, mirando el cielo. Por mucho que no quisiera admitirlo, no estaba en la mejor posición en ese momento. Miró el sol a través de los tejados de las casas, dándose cuenta de su desesperanza. El héroe realmente quería vengarse de aquellos que se reían de él. Y más aún tratar con Lilith. Miró al cielo durante unos minutos más. De repente, John apretó los dientes con ira. El chico se puso de pie de un salto en un solo movimiento. El héroe susurró que aún le quedaban 3 hits. Una determinación inesperada apareció nuevamente en sus ojos. Un lugar sombrío lleno de esqueletos y rocas afiladas. El Valle de los Muertos. John dio un paso adelante y pisó otro cráneo. Aunque todo el camino estaba pavimentado con ellos. Su expresión era ilegible, pero definitivamente no había miedo allí. El héroe murmuró algo ininteligible en voz baja. De repente, una especie de resplandor lila apareció detrás de las rocas. El tipo se dio la vuelta al oír un ruido en esa dirección. Su rostro estaba cubierto por una sombra de determinación. De repente, Juan se vio rodeado de columnas de polvo. Enormes luces de ojos de color púrpura brillaron en la oscuridad. El aterrador dragón de 2 cabezas apareció en todo su esplendor. La cueva entera se estremeció ante el rugido amenazante de ambas cabezas, pero el héroe lo miró imperturbable. Mientras el jefe más fuerte del juego balanceaba su enorme pata, crujió con una voz espeluznante. ¡Insignificante mortal! La bestia se movió hacia el hombre, chillando fuerte que había cruzado la línea de los muertos. Las rocas se desmoronaron, los cráneos volaron de un lado a otro. Pero John se mantuvo firme, cuando el sistema le explicó que frente a él estaba el dragón de 2 cabezas Urus. El monstruo se acercó al tipo, gritando que ese lugar era la línea entre la vida y la muerte. El dragón gritó que el héroe era un tonto, y que ahora estaba condenado al tormento eterno. Pero en ese momento fue interrumpido abruptamente por una luz dorada del club de John. Un momento después, solo quedaba un rastro de la cabeza del monstruo. La bestia miró con sorpresa la parte que le faltaba. Y el héroe recogió el garrote del lugar donde la fuerza del golpe había formado un agujero negro. John susurró en voz baja que solo le quedaban 3 golpes. El dragón miró en estado de shock al tipo absolutamente tranquilo. En ese momento, el sistema anunció que a John le quedaban 2 hits y él, pensativo, se rascó la espalda con su bastón. Y entonces gritó, mirando amenazadoramente al monstruo, que lo mataría si su fuerza no le alcanzaba para más. La bestia retrocedió asustada. El dragón inmediatamente comenzó a rogarle al hombre que esperara.
John continuó rascándose la espalda, mirando al monstruo con escepticismo. La bestia le rogó al héroe que le dejara hablar y lo llamara jefe. Juan preguntó escépticamente si Urus acababa de llamarlo tonto, a lo que la bestia inmediatamente comenzó a justificarse, diciendo que según la trama, estaba obligado a decir eso. El dragón tragó saliva con dificultad y una gota de sudor rodó por su boca. La bestia preguntó quién era el héroe, a lo que Juan se quejó de que Urus no debería molestarlo, que de todos modos mataría al dragón. Sin darle otra opción a la bestia, el hombre blandió su garrote. Todo alrededor estaba iluminado con un brillo dorado. El monstruo rugió y salió volando hacia atrás. Con un estruendo, el dragón cayó sobre los esqueletos. Respiraba con dificultad, y la sangre fluía hasta formar un charco desde su enorme boca. John chasqueó la lengua con irritación, y Urus, como si hubiera aprendido toda la esencia de la existencia, no pudo levantarse. La durabilidad del garrote ahora era solo de 1/5, lo que significa que al héroe solo le quedaba un golpe. John suspiró, frustrado porque no podía hacer nada con respecto a la durabilidad. El monstruo oyó esto y se dio cuenta. Urus, esperanzado, se ofreció a habitar el arma de John. El héroe se rascó la nuca con su garrote, dándose cuenta de que el dragón podría haberlo engañado. Luego volvió a preguntar qué significaba el dragón. De repente, el chico recibió una notificación sobre un pacto en el que Urus voluntariamente le entrega su alma. John no sabía si aceptar la tarea del sistema. Aprovechando la confusión del chico, Urus le preguntó si había oído algo sobre las espadas del ego. El héroe no sabía nada de esto, y pidió una aclaración. Urus murmuró que tomaría mucho tiempo explicarlo, a lo que John pidió ser breve. Entonces la bestia dijo que habitaría el arma del héroe. Explicó que el arma tendría entonces alma y evolucionaría hasta convertirse en una espada ego. Pero cuando el dragón añadió que a todo esto también habría una durabilidad infinita, el héroe tuvo una idea. Urus aseguró que la espada del ego era el arma más poderosa de Chrono Life, y John de repente rió. Entonces, una risa fuerte resonó por toda la cueva, rebotando en las paredes. El dragón se rió torpemente junto con él. Intentó preguntar si su jefe estaba de acuerdo con la propuesta, mientras el chico seguía riendo incontrolablemente. Habiéndose calmado, John murmuró que había cambiado de opinión sobre vengarse. Y entonces sonrió malvadamente, viendo lo mucho que el juego quería que lo hiciera. Urus tembló de miedo cuando vio la expresión loca en el rostro del héroe, y mentalmente le pidió a su madre que lo sacara de allí. Con una amplia sonrisa, John hizo clic en el botón «Aceptar» y el sistema respondió que la misión fue aceptada. De repente, un enorme pentagrama morado apareció debajo de él. El pentagrama se extendió bajo Urus, y la luz lila se extendió por toda la cueva. Poco a poco, las enormes alas del dragón comenzaron a desaparecer. Cuando el dragón se disolvió en los códigos del programa, el sistema anunció que el cuerpo físico de Urus había desaparecido. Un resplandor púrpura envolvió el club, mientras la voz del sistema confirmaba que el alma del monstruo había entrado en el arma. A partir de ese momento, el estado del bastón se destacó en púrpura, la clase del arma pasó a ser ego, y su durabilidad fue infinita. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de John, pero antes de poder celebrar, oyó unos crujidos. Monstruos de todos los rincones subieron directamente hacia el héroe. Gritaron que su amo exigía venganza. Fuertes rugidos y gritos de «¡Venganza! ¡Venganza!» se oían por todas partes. Mientras las bestias gritaban pidiendo castigo, Juan permaneció inmóvil, sin siquiera moverse. El ejército de los Urus, mezclado, formaba una muralla, y frente a ellos el héroe parecía muy pequeño. El chico sonrió malvadamente. «Bueno, entonces me vengaré». Por un segundo, la imagen de Lilith apareció en su memoria. Levantó su garrote y gritó en voz alta «¡Venganza!», haciéndose eco de los gritos de los dragones. El rayo del bastón impactó nuevamente el planeta y alcanzó el espacio. A esa hora la ciudad, a pesar del cielo sereno, también estaba inquieta. Los jugadores se reunieron alrededor de un tablero que tenía la cara de alguien y la palabra «Se busca» escrita en él. Todos entendieron que el hombre buscado era peligroso y estaban tensos. El guardia que estaba junto al tablero anunció una recompensa de rango SSS por la cabeza del villano. La gente se puso aún más tensa cuando escucharon que este villano había matado a más de 800.000 personas en un día. El peor asesinato en masa en la historia del juego. Los avisos de recompensa por su cabeza se difundieron por los 12 reinos,
en los 3 continentes. Estaban en cada calle, incluso en la más pequeña, en cada esquina. El guardia anunció que la recompensa era de 1 billón de oro. Los jugadores susurraron en estado de shock, sin poder creer en una recompensa tan grande. Entonces se oyó el sonido de pasos que marchaban. Soldados con armaduras doradas y escudos del mismo color caminaban en fila. Los jugadores se dieron cuenta de que no eran simples caballeros. Después de todo, cada una de sus armaduras tenía grabado el escudo de armas de la Guardia Real. La gente notó que quien los comandaba caminaba a lo lejos. El líder del gremio dorado era una hermosa chica llamada Andrea. Al otro lado había soldados con capas rojas con cruces blancas bordadas en ellas. El líder del gremio de las cruces blancas era Stanford, y su ojo derecho tenía cicatrices que recordaban sus hazañas. El ejército, con gorras y túnicas moradas, ya estaba formado en filas. La líder del gremio de Tierra Santa era la hechicera más poderosa del reino, Gloris. Tras ellos apareció el gremio de ladrones de Robin Hood, liderado por Duncan. Y he aquí que la armadura de plata brillaba al sol. Otro ejército siguió a los demás. La bandera azul ondeaba en el viento. Los caballeros con el escudo de armas azul se hicieron a un lado para dejar pasar al líder. Fue Hawkeye, el rey de este país, quien comandó el gremio de la justicia. Los jugadores observaban con asombro lo que ocurría, porque los 5 gremios más fuertes se reunieron en un solo lugar por primera vez. La alianza de estas 5 banderas era la alianza más fuerte del mundo. Hawkeye habló como líder de la alianza mundial. Los caballeros de las 5 banderas permanecieron inmóviles, esperando órdenes. Toda la alianza escuchó con anticipación mientras declaraba la guerra total contra el asesino en masa de jugadores, aquel cuyo rostro aparece impreso en la orden de arresto. Mientras tanto, John estudiaba el nuevo club con sus características actuales. El tipo miró el arma pensativamente. Luego sonrió, mostrando los dientes. Su risa resonó en el callejón ahora familiar. De repente, Urus emergió del arma, contento de que su jefe estuviera de buen humor, y el héroe gritó de sorpresa. John tenía miedo de que la cabeza de alguien sobresaliera de su palo, y preguntó qué clase de criatura estaba frente a él. La bestia se presentó como un dragón de 2 cabezas. Juan se sorprendió cuando miró al pequeño animal. Recordó el enorme monstruo de la cueva, y luego volvió a mirar a la pequeña criatura del club. Urus recordó que ya había dicho, su alma habitará el arma del héroe. El pequeño dragón agregó que esto era algo normal para las armas del nivel ego, y solo el héroe podía verlo y oírlo. Pero el chico no escuchó con mucha atención, estando conmovido por la nueva forma del dragón. Juan respondió que en general entendía, pero que tenía curiosidad por saber dónde había ido la segunda cabeza de la bestia. Al principio Urus no entendió cuál era la pregunta. Luego giró la cabeza hacia un lado y vio que faltaba una parte importante del cuerpo. Y luego preguntó tristemente a dónde había ido realmente. Entonces un trozo de papel voló hacia ellos. El héroe recogió el folleto que había volado. Su rostro estaba blasonado en el centro con un enorme cartel sobre la recompensa. Decir que se sorprendió es no decir nada. Y mirando al cielo, el héroe vio que había miles de estos folletos. En las paredes de cualquier edificio, en cualquier lugar donde la gente caminaba. Su rostro estaba en todos los lugares disponibles. Urus inmediatamente chilló de alegría. La bestia dio vueltas alrededor de John, elogiando a su jefe, porque no había forma de que un dragón pudiera matar a 800.000 personas de un solo golpe. Los Urus se alegraron de que incluso darían dinero real por el héroe, 1 billón. En ese momento, John preguntó, mientras masticaba pollo, si NPS como Urus podían decir algo sobre el dinero real, ya que no saben nada al respecto. A esto el animalito respondió que no le importaba, que ya estaba en el otro mundo. Urus cambió de tema y le preguntó al héroe qué planeaba hacer, ya que lo cazarían día y noche. La pequeña bestia preguntó en un tono aterrador. ¿No deberíamos ocuparnos de la humanidad ahora mismo, jefe? El chico pensó mientras continuaba masticando. Volvió a mirar los folletos caídos. John se rió entre dientes mientras miraba su retrato. El héroe rió maliciosamente, pensando en lo genial que era sentirse como una celebridad. Y Urus se tensó nuevamente. El chico se calmó y dijo con una sonrisa que actuaría según el principio LPS. Urus naturalmente preguntó de qué estaba hablando. El héroe explicó que esta es una técnica donde un personaje muy poderoso y fuerte finge ser débil e inofensivo. La bestia preguntó por qué Juan debía tolerar ser tratado como un perdedor, ignorado y despreciado. A lo que el chico respondió con una sonrisa.
No entiendes nada. Añadió que es genial cuando nadie alrededor sabe que la persona frente a ellos no es solo un debilucho, sino el personaje principal del juego. John continuó diciendo que disfrutaría de una vida pacífica en el juego, cuando de repente una flecha le atravesó la espalda. Urus miró esto en shock, incapaz de decir una palabra. La flecha atravesó el cuerpo del niño, y su punta brilló en el otro lado. Una tos sanguinolenta escapó de su garganta. El chico cayó al suelo. Urus gritó en pánico: ¡Jefe!, y voló hacia el héroe. La caja azul todavía estaba llena de flechas brillantes. El siguiente ya ha sido tensado sobre la cuerda del arco. Hawkeye estaba parado en el techo de uno de los edificios, y detrás de él había un enorme ejército del gremio de justicia. Fue él quien disparó estas flechas. El sonido de los pasos de los caballeros se podía escuchar desde lejos. La marcha amenazante también se podía oír desde el otro lado. El héroe yacía inmóvil en el camino. En un momento, fue rodeado por un enorme ejército liderado por el rey. Hawkeye ordenó que John fuera capturado y encarcelado. El tipo permaneció tendido allí, incapaz de moverse. Los caballeros gritaron al unísono: ¡Se hará! El dragón asustado intentó hacer entrar en razón al héroe, gritándole que la gente, aunque débil, en tal número definitivamente lo derrotaría. Mientras tanto, los caballeros se acercaban cada vez más. De repente, el tipo se incorporó y volvió a toser sangre. Primero, John se puso de rodillas, y luego, con piernas temblorosas, se levantó por completo. El ejército se tensó, preparando sus armas. Hawkeye gritó que no habría piedad para el villano. Los caballeros se apresuraron a atacar. Urus continuó volando nervioso alrededor de su jefe, y John apretó los dientes y siseó: «He cambiado de opinión». Con un tirón brusco, sacó la flecha de sí mismo. El tipo lo tiró a un lado como si nada hubiera pasado. Su mano libre agarró firmemente su bastón. Al observar a todos los jugadores que estaban en su contra, el héroe concluyó que ya no le gustaba vivir según el principio LPS. Una amplia y siniestra sonrisa se extendió por su rostro mientras gritaba que ellos lo habían buscado. Un rayo dorado atravesó el suelo sólido, y junto con él, parte del ejército. La luz dorada también envolvió a Hawkeye, quien abrió la boca con sorpresa. El destello del impacto alcanzó una vez más el universo. La gente, como los insectos, se extiende por el suelo. El líder respiraba con dificultad y no podía levantarse. No podía creer que un solo golpe le hubiera causado tanto daño. Todos los edificios de este lugar fueron arrasados, sin mencionar a la gente. Un horror inexpresable pasó por el rostro del rey. La capital del primer reino fue destruida de un solo golpe. El héroe ya se había acercado al ojo del halcón. El hombre se tensó aún más, y Juan caminó tranquilamente, y contoneándose sobre los cuerpos de los soldados. Hawkeye comenzó a hurgar en su bolsillo interior. De repente, sacó un cristal de invocación de un solo uso que podía convocar a cualquier número de jugadores para ayudarlo. Sin más preámbulos, el rey aplastó la pelota en su puño, y sus fragmentos comenzaron a brillar con una luz azul. Un pentagrama azul rodeaba al hombre, creando una barrera cilíndrica a su alrededor. Había cada vez más de estos pentagramas y rodeaban a Juan. Hawkeye llamó a todos los miembros del gremio de Fuerzas Unidas. El brillo azul se hizo más brillante cuando el sistema anunció una teletransportación masiva de jugadores. Hordas de nuevos soldados aparecieron dentro de los pentagramas en un instante. Había cada vez más de ellos. John miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado nuevamente. Mientras tanto, los caballeros lo rodearon poco a poco. El chico ahora no tenía a dónde correr. El gremio de Fuerzas Unidas era enorme. En total, hay aproximadamente 3 millones de ellos. Y todos se teletransportaron al campo de batalla a la vez. El rey señaló con el dedo al héroe. Entonces gritó: «¡Ataquen al villano!». La gente corrió hacia John sin cuestionarlo. El chico suspiró sin moverse de su lugar. Con un movimiento brusco, blandió su garrote. Una raya dorada atravesó y dividió la tierra. Los soldados, junto con los generales más fuertes, cayeron impotentes ante los efectos del rayo. Urus miró esta imagen con asombro. John volvió a blandir su palo. Una ráfaga de aire la siguió, y otra onda expansiva atravesó el gremio. Urus estaba cada vez más aturdido. Recordó que gritaba que la gente era débil, pero no cuando eran grandes números. La simple verdad cayó en la cuenta del dragón. Incluso si Urus es el jefe más fuerte de este mundo, no es capaz de derrotar a todos los jugadores al mismo tiempo. Solo podía derrotar a esos guerreros de élite de todo el mundo, convocando a su propio ejército. Por eso estaba seguro de que era mejor salir de allí, pero John era más fuerte.
Los guerreros de armadura roja ahora afilaron sus espadas. El general estaba más seguro que nunca de su victoria, a pesar de las grandes pérdidas. Las cruces rojas se abalanzaron sobre Juan, pero él no reaccionó. E incluso cuando las espadas brillaron justo encima de su cabeza, el tipo no se movió. Jon sonrió y volvió a sacar el bastón de su pecho. La luz dorada atravesó a otro grupo de enemigos. Se extendió aún más y dividió nuevamente el continente. En ese momento, la bruja más poderosa susurró un hechizo en su bastón púrpura. Estaba custodiada por magos, ubicados en otro pentagrama azul. Juan tomó nota de esto. De repente, un nuevo pentagrama apareció sobre su cabeza, y Gloris lanzó un hechizo de antigua magia destructiva. El pentagrama giraba en el aire. Juan observó esto con sorpresa, y solo un segundo después, un enorme rayo mágico del pentagrama de repente se dirigió directamente hacia él. Jon murmuró en voz baja que el hechizo sonaba realmente genial. Iluminado por el rayo, el chico agregó que también necesitaría un hechizo para sus ataques. Jon volvió a sacar el palo de detrás de su espalda. El poder del arma atravesó una vez más el planeta, y con él el sistema solar, y el nombre de esta técnica fue aniquilación. En el centro del pentagrama solo había un agujero y una ligera neblina alrededor de los bordes, y entonces sus costados empezaron a agrietarse. Y de repente toda la estructura se hizo añicos como un espejo. La niña gritó al darse cuenta de que su antiguo hechizo se había roto. Ella llamó a los magos reales, preparándose para dar la orden. Pero entonces notaron que Juan levantaba su bastón por encima de su cabeza. El héroe dijo en voz baja pero con firmeza: «Sopla». Un resplandor dorado atravesó el espacio desde la tierra hasta el cielo. Y los magos también volaron en diferentes direcciones. Jon estaba luchando solo contra 3 millones de personas, y aunque no fue exactamente espectacular, definitivamente fue un desastre para los jugadores. Todo el gremio de Fuerzas Unidas fue derrotado por completo. Hawkeye estaba sentado entre una pila de cuerpos sin vida. Estaba temblando. Su respiración era entrecortada y el corazón le latía con fuerza en las sienes. El hombre murmuró lo mismo en voz baja, sin creer que tal cosa fuera posible. Y Juan ya se había acercado a él, bloqueando el sol. El tipo dijo que no lo mataría, aunque fue él quien le hizo perder los estribos. Hawkeye preguntó por qué sorprendido. Ante esto el héroe suspiró con una sonrisa, y le recordó al hombre que fue Hawkeye quien le disparó con un arco. El rey se asustó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero en ese momento el garrote ya había tocado su mandíbula. Como era de esperar, la batalla estaba en boca de todos. Esta situación interesó incluso a aquellos que no juegan en absoluto. El héroe se encontraba entre una montaña de muertos, en la tierra medio destruida de un continente otrora hermoso. El club brillaba bajo el sol poniente. El tipo frunció el ceño y miró el arma. Finalmente, Urus emergió del palo, regocijándose de que su jefe había sido grande, y Jon se sintió aliviado de que el dragón no hubiera desaparecido. De repente se oyó el sonido de tacones blancos como la nieve. El chico se dio la vuelta al oír el sonido. La silueta femenina se acercó a Juan con tranquila gracia. El héroe se sorprendió de que alguien más permaneciera con vida. Empezó a decir lo molesto que era. Pero de repente, los rasgos familiares de la niña se hicieron claros en sus ojos. Estaban uno frente al otro, iluminados por la luz anaranjada del atardecer. Era la propia Lilith. Por unos segundos, Jon permaneció en estado de estupor. Entonces su sorpresa se convirtió en ira. Ante esto una leve sonrisa tocó sus labios. Ella dijo en un tono encantador: «¿Cuánto tiempo sin verte, señor perdedor?». El sol se ponía sobre una extensión interminable, sembrada de cuerpos de 3 millones de personas. Innumerables espadas y lanzas estaban esparcidas por el suelo. El héroe pensó que su segundo encuentro con esta chica sería bastante fatídico. Sus burlas volvieron a mí. La mano que sostenía el garrote temblaba de ira. Jon apretó los dientes y las venas de su cuello se marcaron. Pero por alguna razón, en ese momento sintió ganas de reír. Permanecieron uno frente al otro por unos momentos más. Lilith le preguntó cómo estaba con una sonrisa encantadora. También señaló que ciertamente no esperaba encontrarlo en tales circunstancias, pero el destino mismo los unió. El tipo le respondió con una sonrisa torcida, que lo entendía perfectamente. Ella lo buscaba con la intención de matarlo. La niña sonrió levemente. «¿Eso es lo que piensas de mí?», preguntó casi con cariño. El héroe frunció el ceño nuevamente. Su calma lo ponía de los nervios. Luego dijo que le habría abierto el cráneo allí mismo, pero que tenía preguntas. Miró a la niña y luego le preguntó por qué su cabello era de un color diferente. Lilith se rió
contenta de que él se diera cuenta. Recordó que matar a un héroe en el pasado fue un sacrificio que la ayudó a ingresar a una nueva clase oculta, la diosa de la vida. Recordé su transformación y la frase de las 1000 víctimas tan esperadas. Lilith perdió un mechón de cabello, explicando que esa era la razón por la cual el color de su cabello cambió. Juan escuchó atentamente todo esto. Entonces el chico suspiró, sin reaccionar de ninguna manera. El bastón ya estaba apuntando hacia la muchacha. Juan preguntó por qué ella era la diosa de la vida y no de la muerte, a pesar de que sacrificó a 1000 jugadores. Pero su gesto amenazante no la molestó en absoluto. Ella sonrió más ampliamente y respondió que realmente era divertido. «Morirás de risa», susurró John furioso. Él golpeó su garrote contra el suelo donde ella estaba, pero Lilith ya había volado hacia arriba. John siseó que tenía sus respuestas y que ahora era el momento de enseñarle una lección. Lilith preguntó, un poco decepcionada, por qué tan rápido. Y un nuevo golpe traspasó la tierra en su lugar. El héroe se encontraba en la tierra destruida, entre humo y polvo. Él levantó la vista, buscando de nuevo hacia dónde había volado ella. ¡Qué lástima!, exclamó la niña entre el polvo. El chico se estremeció al darse cuenta de que ella estaba detrás de él, y la chica añadió que le gustaría hablar un poco más. Corrió furiosamente hacia ella, agarrando un arma en su mano. Otro golpe del garrote pasó por el suelo, y la luz dorada se llevó a la muchacha con ella. El terreno en ese lugar se partió en dos. Urus gritó de alegría porque fue un impacto directo. El dragón estaba seguro de que ahora su amo había atrapado este arenque resbaladizo. John se rió entre dientes, al pensar que la gente como ella solo sabía cómo engañar. Pero entonces, una silueta con un bastón apareció nuevamente entre la niebla. Los ojos del héroe se abrieron de sorpresa. En el enorme agujero dejado por el golpe del palo, se encontraba Lilith completamente ilesa. Ella sonrió y admitió que el chico se había vuelto mucho más fuerte. Pero es imposible derrotarla con este garrote. Urus, asustado, se apretó contra el rostro de su amo, John, gritando que la niña había sobrevivido incluso después de eso. Mientras el héroe intentaba apartar al dragón de sí, la muchacha lo miraba inmóvil. Ella ya no sonreía, pero miraba muy atentamente. Y entonces Urus notó su mirada. Él no lo podía creer, pero parecía que ella lo veía, aunque nadie excepto el dueño podía verlo. Finalmente, el héroe arrancó al dragón de sí y volvió a la conversación. Estaba seguro de haberle dado justo, pero no tenía ni un rasguño. La muchacha respondió que ella era la diosa de la vida y él un simple mortal. Él nunca matará a la diosa. El chico tomó la información con calma. Rascándose la nuca con un palo, dijo con una sonrisa que estaba increíblemente enojado. Y de repente corrió hacia ella otra vez. John blandió su palo furiosamente. Se acercó a ella en cuestión de segundos. Pero en el rostro de la muchacha había una calma mortal. Se escuchó un fuerte rugido por la fuerza del impacto. El niño volvió a blandir su bastón. Y otra vez la tierra fue traspasada por un golpe. El héroe no detuvo sus ataques ultra rápidos. La explosión alcanzó el sistema solar, atravesando el planeta de un lado a otro. Urus observó esto desde la distancia, pero los temblores de la Tierra eran difíciles de pasar por alto. El dragón temía que a este ritmo su jefe destruiría todo el planeta. Pero a Lilith no le importó. La niebla y el polvo se disiparon y ella extendió sus alas. La sonrisa condescendiente nunca abandonó su rostro. La niña voló sobre el héroe, demostrando que siempre estaba un paso adelante. John estaba empezando a cansarse de esto. Respiraba con dificultad y estaba claramente tenso. Las alas blancas como la nieve de Lilith se extendieron nuevamente, y un momento después comenzaron a desaparecer, dejando tras de sí un rastro de plumas. La niña aterrizó suavemente. La vista de sus elegantes tacones contrastaba marcadamente con el suelo en ruinas. Con una sonrisa, asumió que John la extrañaba locamente. Pensaba en ella, soñaba con venganza. La muchacha, haciendo sonar sus tacones, se acercaba cada vez más. Lilith aseguró que por mucho tiempo que pasara, por mucho que intentara hacerse más fuerte, el tipo no sería capaz de matarla. Su rostro estaba a centímetros del de él, mientras terminaba la frase con una sonrisa venenosa. John frunció el ceño y cerró los ojos. El chico suspiró aburrido. Se giró demostrativamente. Sus pasos se alejaron poco a poco de ella. Lilith le preguntó si se rendía tan fácilmente. John no reaccionó de ninguna manera a esto, sino que solo comenzó a calentar su mano derecha con el bastón. Unos minutos después, respondió que estaba tratando de ver cuánta fuerza podía aplicar
en un golpe para abrirse paso. La niña sonrió y le recordó nuevamente que no podía matarla. Pero John la interrumpió a mitad de la frase y agregó que él sería el que atravesaría el planeta, no ella. Su respuesta incluso pareció intrigar a la muchacha. Se giró hacia ella y le preguntó con una sonrisa casi loca: «¿Ya que no puedo derrotarte? Quizás debería destruir este planeta». Finalmente la sonrisa desapareció de su rostro. Ella dijo en voz baja que su línea de pensamiento era interesante. ¿Pero podría un simple mortal como él hacer algo así? Él respondió que precisamente por eso calcula la fuerza del golpe. Recordó que hoy se había golpeado muchas veces contra el suelo, pero todos estos golpes estaban lejos de tener toda su fuerza. Lilith se tensó aún más y una sombra de ira apareció en su rostro. Ella preguntó si el chico había tomado en cuenta que moriría con ella, especialmente porque él mismo era mortal. Su pregunta sobre si estaba dispuesto a morir por venganza despertó en él viejos resentimientos. Juan ya pagó con su vida por conocer las leyes de este mundo. De repente se rió suavemente. Nuevamente, recordé el inicio de su camino entre insultos y rechazos, y la risa silenciosa se convirtió en una risa incontrolable. El héroe aprendió la ley de la selva a partir de su propia amarga experiencia. Habiendo terminado de reír, continuó hablando. Su motivación no fue simplemente una venganza ciega. «Pero alguien como tú no puede entenderlo», concluyó el héroe. Sí, sería una venganza que conduciría a su propia muerte. Pero para empezar, no tenía nada que perder, y menos aún cuando el club le superaba. Lilith se tensó visiblemente. No esperaba tanta determinación. Ella intentó detenerlo dando un par de pasos hacia atrás. Pero Juan ya había levantado su mano del suelo, con la intención de terminar lo que había comenzado. La punta del palo tocó el suelo produciendo un sonido crujiente. Todo a nuestro alrededor tembló. La tierra parecía resquebrajarse. Finalmente, el miedo apareció en el rostro de Lilith. Urus también salió volando del club horrorizado. Y en el rostro del héroe había una sonrisa loca y victoriosa. La fuerza de su golpe literalmente cortó el suelo como una sandía. En un instante, se tragó el planeta entero. Y un momento después, el planeta se convirtió en una bola brillante. Antes de que explotara en 1000 pedazos, la onda expansiva iluminó todo a su alrededor. La luz era tan brillante que se reflejaba incluso en la oscuridad del sistema solar. Fue increíblemente cegador e igualmente aterrador. De repente, en el lugar del planeta, apareció una pared de código binario. Mientras tanto, en el mundo real, en el juego se construye la cápsula. La enorme sala azul de cápsulas, UMBR, como siempre, funcionó continuamente en silencio y tranquilidad. Solo un hombre estaba sentado entre las cápsulas con mirada aburrida. El lenguaje obsceno de alguien llamó su atención. Los jugadores salieron de sus cápsulas uno tras otro, maldiciendo por haber sido expulsados de la vida de Crono. Todos estaban desconcertados, sin entender por qué los habían expulsado. Y luego todos recurrieron a ese mismo administrador, con la intención de obtener respuestas a las maldiciones. En respuesta, el administrador intentó calmarlos y les explicó que el problema no era suyo ni de la electricidad. Un jugador sugirió que había un problema con el servidor, a lo que otros respondieron con escepticismo. De repente, un chico recibió una notificación sobre una actualización en la página del juego. Los creadores informaron que efectivamente había un error técnico en el servidor y prometieron solucionarlo, y luego explicar cuál era la causa. Sin embargo, una cápsula todavía funcionaba. En él se veía la silueta de un hombre y la palabra ocupado. Y en el juego todavía había un muro de código binario. El sistema se estaba reiniciando, contando jugadores e identificándolos. Después de cierta manipulación, la voz del sistema anunció que solo había un jugador en el juego. En ese momento, John se encontraba entre las celdas y los códigos digitales. El chico miró a su alrededor con asombro, preguntándose dónde estaba. El héroe dio un par de pasos hacia adelante en el espacio. Se rascó la nuca confundido, como si recordara que no estaba allí. ST-389, dijo una voz desde atrás. Alguien con zapatillas amarillas se acercó al héroe y agregó que ese era el nombre del planeta que había destruido. El extraño se acercó y dijo que era uno de los planetas más bellos del cuarto universo. El hombre no reaccionó ante la reacción escéptica del héroe, pero agregó que era el planeta favorito de su madre. John frunció el ceño mientras miró al extraño, y después de unos segundos, preguntó quién estaba frente a él. ¿Yo?, preguntó el hombre misteriosamente. Se quedó en silencio por unos momentos.
Luego sonrió ampliamente. Y luego, con una sonrisa loca, se presentó como el creador. John permaneció en silencio por un rato, pero exhaló con una sonrisa, para nada avergonzado por la expresión del rostro de su interlocutor. «El creador es el creador», respondió, antes de preguntar si el hombre había visto allí a una chica de cabello oscuro. A esto el extraño respondió que no había nadie más aparte de ellos dos, lo que asombró al héroe. Aquí John recibió una notificación de que solo había un jugador en el servidor, y el creador añadió que el tipo mató a todos él mismo. Y finalmente el héroe se dio cuenta. Nadie habría sobrevivido a una explosión de tan gran escala, y cuando el hombre añadió que no quedaba nadie con vida, John se rió entre dientes. El extraño quedó desconcertado, sin comprender tal reacción, y el héroe se rió incontrolablemente. Exclamó exultante: «¡Venganza!», alzando su garrote por encima de su cabeza. Mientras el muchacho continuaba regocijándose, el extraño permanecía en estado de estupor. Juan entonces se volvió hacia Urus, queriendo compartir con él la alegría de la venganza que se había cumplido. Pero el palo que tenía en la mano no mostraba señales de vida. El héroe comenzó a maldecir, intentando sacar al dragón. El extraño volvió a hablar y dijo que solo eran dos. Juan lo miró y frunció el ceño. El hombre agregó que el animal tampoco estaba con ellos. El chico preguntó escépticamente quién estaba frente a él, si solo había un jugador en el servidor. El héroe preguntó si era un NPS o un desarrollador. El hombre empezó a responder que no era ninguna de las dos cosas, pero de repente apareció una mancha en su garganta y, en lugar de una voz, se escuchó un crujido parecido a una máquina. El creador continuó hablando a través del ruido crepitante y era imposible escucharlo. Luego suspiró con una sonrisa. Como si nada hubiera pasado, el hombre se rascó la nuca y dijo que ya había habido interferencia. Aquí el espacio bajo los héroes comenzó a desaparecer. John miró hacia abajo confundido. El hombre agregó que era una pena despedirse tan rápido, pero que fue agradable volver a encontrarlo. Luego me saludó y me pidió que saludara a alguien llamado Furry. John abrió la boca en estado de shock, tratando de detenerlo. Pero en ese momento, el espacio desapareció aún más, desdibujando al extraño. Todo a su alrededor desapareció bajo la luz brillante. Y entonces, las células empezaron a desmoronarse y a caer como fragmentos de un espejo. La voz del sistema anunció que el héroe había sido expulsado del juego. El muro de código interminable apareció de nuevo. Todavía estaba tranquilo en la sala de realidad virtual. Solo la cápsula del héroe mostraba signos de vida. La puerta comenzó a abrirse poco a poco, llenándose de vapor. Con un clic distintivo, la puerta se abrió por completo. John se quitó las gafas de realidad virtual. Estaba claramente muy irritado. «¿Por qué apareciste si no dijiste nada?», se indignó el chico. John continuó quejándose, sin notar que había un hombre sentado frente a él, rodeado de guardaespaldas. El hombre seguía mirando a John a través de sus gafas oscuras y fumaba un cigarro caro. De repente se levantó, revelando un costoso traje blanco. El rubio caminó hacia John, seguido por su guardaespaldas. Caminando lentamente hacia adelante, el hombre dijo la edad exacta del héroe, su nombre y cuánto tiempo había pasado en el juego. Los guardias se quedaron como un muro cuando el extraño agregó que el arma favorita del tipo era un bastón de nivel 99. Mientras comprobaba que todo estaba correcto, su enorme figura se alzaba amenazadoramente sobre John. El chico respondió afirmativamente con voz temblorosa y preguntó quién estaba delante de él. El hombre se quitó lentamente las gafas de sol y entonces, con un peligroso destello de sus ojos azules, respondió que era él quien había venido a buscar su club. John es un estudiante universitario de 21 años y fanático del juego Chrono Life. Durante toda su carrera como jugador, nunca pasó del nivel amateur. Pero tuvo suerte y pudo mejorar un club normal al nivel 99 más. Luego pudo vengarse de todos aquellos que no le agradaban. Y hasta a esta dama de aspecto dulce. Él la trató mejor que nadie. Junto con ello, el planeta también fue destruido. Entonces apareció alguien que se autodenominó el creador. Aunque desapareció tan repentinamente como llegó,